Bienvenida y bienvenido a Del libro al micrófono. Hoy tenemos sobre la mesa una obra que de verdad no deja a nadie indiferente. Es densa, es provocadora y, para muchos, bueno, bastante controversial. El Tratado de Ateología de Michel Onfray. Totalmente. Y nuestra misión para los próximos minutos es precisamente esa. No solo resumir, sino, digamos, desempacar los argumentos más potentes de este libro. Claro. Porque Onfray no se conforma con decir Dios no existe. Su proyecto es mucho más ambicioso. Busca deconstruir, ladrillo por ladrillo, las bases filosóficas e históricas de los tres grandes monoteísmos. Exacto. No es un simple panfleto ateo. Se mete, como dicen, hasta la cocina de la teología. Vamos a explorar su tesis central, que es potentísima. La idea de que estas religiones promueven lo que él llama una pulsión de muerte. Y lo más interesante es cómo argumenta que esa influencia sigue presente casi como un fantasma en nuestras sociedades que se dicen laicas. Así es. Vamos a analizar cómo Onfray rastrea ideas que hoy nos parecen normales, como la culpa, cierto desprecio por el cuerpo o incluso la misoginia, hasta sus supuestas raíces en los textos sagrados. Y en figuras históricas clave, ¿no? Sobre todo en Pablo de Tarso. El objetivo es entender su crítica radical para luego ver qué propone a cambio, esa moralidad que él llama poscristiana. Perfecto. Pues entremos en materia. Has mencionado el concepto que quizá es el más impactante del libro, la pulsión de muerte. Suena muy freudiano y muy fuerte. ¿A qué se refiere Onfray exactamente cuando dice que los monoteísmos están al servicio de esto? Se refiere a una idea central, que estas religiones te convencen de renunciar a la vida real, la que tienes aquí y ahora, La única que tenemos. a cambio de una promesa de vida eterna en un más allá que, para él, es ficticio. Es una invitación a despreciar todo lo terrenal, el cuerpo, el placer, la inteligencia, la naturaleza, todo lo que nos ata a este mundo. O sea, es como si te dijeran, esta vida es solo una sala de espera, y además una bastante mala. Lo bueno viene después, así que no te apegues mucho a esto. Exactamente esa es la lógica que él describe. Y Onfray dice que este odio a la vida, como lo llama, se manifiesta de dos formas muy concretas. A ver. Hacia uno mismo, a través del ascetismo, la autoflagelación, la culpa por el deseo sexual y la idea de que el sufrimiento te purifica. Y la otra, me imagino, es hacia afuera. Y por supuesto hacia los otros. La intolerancia, la xenofobia, las guerras en nombre de Dios y la persecución de cualquiera que no comparta tu fe. Entiendo la idea de renunciar a lo terrenal por el cielo, pero conectarlo con los mitos fundacionales debe ser clave para su argumento. ¿Cómo lo hace? Aquí es donde Onfray se pone fascinante. Se va directo al Génesis. Para él, la historia del jardín del Edén no es sobre una fruta prohibida. No es sobre la manzana. No. La prohibición de comer del árbol del conocimiento es, en su lectura, una prohibición divina contra la inteligencia. Es Dios diciendo, prefiero la obediencia ciega antes que la curiosidad y la razón. Y aquí es donde le da un giro completo a la narrativa tradicional, porque en esa historia Eva no es la villana. Para nada. Onfray la presenta como la primera heroína existencial. Es la que elige el saber, la inteligencia, por encima de lo que él llama la eterna felicidad del imbécil contento. Vaya. Eva se atreve a saber, y la consecuencia de ese acto de valentía es el descubrimiento de la realidad sin filtros. La finitud, la muerte, el dolor, la necesidad de trabajar, se acaba la ilusión del paraíso. ¡Wow! Entonces, ¿todo lo que viene después es un intento de tapar ese descubrimiento? Esa es su tesis, que a partir de ese momento las religiones construyen un sistema increíblemente elaborado para negar esa realidad que Eva nos reveló. O sea, para vendernos la idea de un paraíso perdido y un cielo futuro. Justo, para que podamos soportar la verdad de nuestra propia mortalidad. En sus palabras, nos hacen ensayar la muerte en vida para que la muerte real no nos duela tanto. Es una idea durísima. Y me hace pensar, si esa lógica está tan arraigada, ¿cómo nos afecta hoy? Incluso a quienes no somos religiosos. Supongo que ahí entra su concepto del episteme judeocristiano. Exacto. Suena muy académico. ¿Qué significa realmente? Suena complicado, pero la idea es bastante intuitiva. Onfray dice que, aunque no creamos, estamos nadando en aguas judeocristianas.
Ese episteme es como el sistema operativo invisible de nuestra sociedad. El aire que respiramos. Justo, es el aire que respiramos. No lo vemos, pero define las reglas del juego sobre cómo entendemos la justicia, la culpa, el tiempo e incluso nuestro propio cuerpo. A ver, un ejemplo concreto. ¿Dónde vemos funcionar ese sistema operativo hoy en día? Él da dos ejemplos clarísimos en el libro, el derecho y el cuerpo. Pensemos en el derecho. Toda la base de nuestros sistemas de justicia se fundamenta en la idea del libre albedrío. Claro, en que uno elige hacer el mal. Exacto. Un criminal es alguien que eligió libremente hacer el mal y por lo tanto es culpable y merece ser castigado. Un momento. ¿Me estás diciendo que un juez en un tribunal moderno y laico está, sin saberlo, repitiendo el mismo patrón que la historia de Adán y Eva? Esa es su provocación. Argumenta que la idea de que somos 100% libres y responsables de nuestras decisiones, sin considerar la biología, la psicología o el entorno social, no es una idea científica. Es teológica. Es teológica. La heredamos directamente de la noción del pecado original. Adán y Eva eligieron pecar. Así, el sistema de justicia castiga la falta de un individuo en lugar de analizar las causas complejas. Es una conexión que nunca había hecho, pero tiene una lógica inquietante. ¿Y qué hay del cuerpo? Ahí es aún más directo. Onfray analiza los debates contemporáneos de bioética, eutanasia, aborto, clonación. Fecundación in vitro. Y sostiene que, en gran medida, la discusión sigue girando en torno a directrices que provienen, en última instancia, del Vaticano y de una concepción religiosa del cuerpo. Su frase es lapidaria. La carne occidental es cristiana. Incluso la de los ateos. Incluso la de los ateos, dice. Pensamos el cuerpo en una dualidad entre un espíritu luminoso y una materia pecaminosa o problemática. Y esto funciona, supongo, porque la mayoría de la gente, creyente o no, no conoce la genealogía de estas ideas. Exacto. Onfray critica lo que llama la incultura judio-cristiana generalizada. La gente participa en ritos como bautizos o bodas por tradición, sin tener idea de sus orígenes. Y esto crea un fenómeno que a él le parece muy interesante. El ateísmo cristiano. Sí. Ateísmo cristiano. No es una contradicción en sí misma. Suena a eso, pero él se refiere a personas que se declaran ateas, que niegan a Dios, pero que defienden a capa y espada los valores de la moral evangélica. El amor al prójimo, el perdón. El perdón de las ofensas, la compasión por el débil, sin darse cuenta de que esos valores no cayeron del cielo, sino que tienen una historia y un origen religioso muy concreto. Entendido. Para Onfray, la verdadera batalla intelectual no es solo contra la figura de Dios, sino contra todo este marco mental heredado. Entendido. Ahora, el libro dedica una parte muy importante a una de las figuras centrales de todo este sistema, Jesús. Y aquí es donde Onfray realmente no se guarda nada, ¿verdad? Para nada. Su postura es de las más radicales que se pueden encontrar. Afirma, sin rodeos, que no existe ninguna prueba histórica concluyente de la existencia de Jesús. Ninguna. Ni una sola fuente no cristiana de su época que lo mencione. Lo que argumenta es que Jesús es un personaje conceptual, una ficción literaria creada para catalizar la histeria colectiva y las esperanzas mesiánicas de la Palestina del siglo I. Que era un hervidero, claro. Un hervidero político y social. Y para demostrarlo, analiza los elementos milagrosos de su biografía. El nacimiento virginal, los milagros, la resurrección. Exacto. Onfray muestra cómo todos esos elementos son lugares comunes, clichés de la literatura de la antigüedad. No tienen nada de original. ¿Ah, sí? Platón, según una leyenda, también nació de madre virgen. Pitágoras se creía la reencarnación de Apolo. Empédocles, otro filósofo, supuestamente también resucitó a una mujer. O sea que lo que para los creyentes son pruebas de divinidad. Para Onfray son pruebas de que su biografía es una construcción literaria que sigue los patrones de la época. Ok, si Jesús es un personaje conceptual, alguien tuvo que darle forma, darle impulso. ¿Quién es el arquitecto de esta construcción, según Onfray? Aquí el análisis se vuelve psicohistórico y apunta a un solo hombre, Pablo de Tarso. Onfray lo describe de una forma brutal. Lo llama un histérico, un aborto, como el propio Pablo se autodenomina en una de sus cartas, y argumenta que Pablo proyecta todas sus neurosis personales, su odio a sí mismo y sus frustraciones
para crear una teología universal. Es una acusación muy fuerte. ¿En qué se basa para hacer un análisis psicológico a distancia de casi 2000 años? Se basa en una lectura crítica de las propias epístolas de Pablo. Onfray identifica lo que él llama los 3 grandes odios que definen la teología paulina. ¿Cuáles son? Primero, el odio al cuerpo y a la sexualidad. Onfray sugiere que esto nace de los propios conflictos de Pablo, y de ahí surge su elogio obsesivo de la castidad y su condena del deseo. El segundo, me imagino, tiene que ver con las mujeres. Por supuesto, el segundo es el odio a las mujeres. Pablo recicla la misoginia del Génesis, culpando a la mujer de la entrada del pecado en el mundo. ¿Y el tercero? Y el tercero es el odio a la inteligencia. Pablo, que según Onfray no era un intelectual, transforma su propia incultura en una virtud teológica. Ataca frontalmente la filosofía griega y promueve la fe ciega por encima de la razón. Entonces, la conclusión es demoledora. Es total. Para Onfray, el cristianismo que ha llegado hasta nosotros no es la religión de Jesús, si es que existió. Es la neurosis de Pablo de Tarso, convertida en una religión mundial. Onfray descarta por completo la idea de un triunfo espiritual o moral. Lo describe como un golpe de Estado político pura y dura realpolitik. Y el protagonista es el emperador Constantino. Exacto. El protagonista de ese golpe de Estado es Constantino. La famosa visión antes de la batalla del Puente Milvio, en el año 312. La misma. Pero Onfray, por supuesto, la desmitifica. Revisa los registros astronómicos y sugiere que lo que Constantino probablemente vio no fue una cruz en el cielo, ¿Y qué vio entonces? sino una conjunción planetaria bastante espectacular de Marte, Júpiter y Venus, una visión que un hombre pragmático y supersticioso interpretó de forma histérica. Pero más allá de la visión, Constantino vio algo más en los cristianos, ¿no? Vio una oportunidad política. Ahí está la clave. Constantino se dio cuenta del increíble potencial de esa nueva secta. Tenía ante él a un pueblo ya adoctrinado por Pablo para obedecer a la autoridad temporal. Todo poder viene de Dios. Claro. Y para aceptar la miseria en esta vida con la promesa de una recompensa en la otra. Eran, en resumen, los súbditos perfectos. Una herramienta de control social inmejorable. Y a partir de ese momento, la historia da un vuelco de 180 grados. Un vuelco total. Se inicia lo que Onfray, citando al historiador Henri-Irénée Marrou, llama el Estado totalitario cristiano. Y ahí los cristianos, que habían sido los perseguidos... Se convierten de la noche a la mañana en los perseguidores. Detengámonos un segundo ahí. Porque la imagen popular que a menudo tenemos es la de los monjes medievales preservando el conocimiento clásico. Pero Onfray está diciendo que mucho antes hubo una destrucción masiva. Exactamente. Está reescribiendo esa parte de la historia. Onfray detalla el proceso. Se aprueban leyes que castigan con la muerte la simple adoración de los antiguos ídolos. ¡Oh, wow! Se organizan comandos para destruir sistemáticamente los templos paganos. El caso más famoso es la destrucción del Serapeo de Alejandría, y con él lo que quedaba de su legendaria biblioteca. Y se persigue a los filósofos. Se persigue, tortura y asesina a filósofos neoplatónicos como Hipatia. Y el golpe final llega en el año 529, cuando el emperador Justiniano prohíbe por decreto la enseñanza de la filosofía en todo el imperio. Cierra la Academia de Atenas, fundada por Platón. Sistemáticamente todos los demás libros. Su tesis es que Occidente no cayó en la Edad Oscura, sino que fue empujado a ella deliberadamente. Es una visión muy sombría de la historia. Después de todo este trabajo de demolición, de esta deconstrucción tan agresiva, ¿qué propone Onfray? Porque no se queda solo en la crítica. No, en la última parte del libro intenta construir. Llama a crear lo que él denomina un laicismo postcristiano. ¿Y en qué se diferencia del laicismo tradicional, el de la separación entre iglesia y Estado? Lo critica por ser, en su opinión, demasiado blando, tolerante y relativista. Onfray dice que el laicismo tradicional comete un error al poner en el mismo plano el pensamiento mágico de la religión y el pensamiento racional. Para él no es lo mismo. Claro, para él no es lo mismo. Moisés no equivale a Descartes ni Jesús a Kant. No se puede tratar la fe y la razón como dos opiniones igualmente válidas. Entiendo. Entonces, no es suficiente con que el Estado sea neutral. Él propone una postura más activa, más militante. Exacto.
Su propuesta es una moral atea, afirmativa, basada en la filosofía materialista y hedonista de la antigüedad. Él propone un contrato hedonista para organizar la sociedad. Un contrato hedonista. Sí, la idea es simple. El bien y el mal no dependen de mandamientos divinos. El bien es lo que produce placer, felicidad y utilidad para el mayor número de personas, aquí y ahora. Y el mal es lo que produce dolor y sufrimiento. Una ética sin necesidad de cielos ni infiernos. Exacto. Sin culpas o sanciones trascendentes. En definitiva, es un retorno a la pulsión de vida de la que hablábamos al principio. Precisamente, su objetivo final es que la sociedad se organice para celebrar la vida en la tierra, en lugar de negarla. Celebrar el cuerpo, el placer, la inteligencia, la ciencia. El arte. El arte. Es un llamado a dejar de esperar un paraíso en el más allá y empezar a construirlo en el único mundo que según él tenemos y conocemos. Sin duda, el Tratado de Ateología de Michel Onfray es una lectura que te sacude. Te obliga a cuestionar las bases de muchas cosas que damos por sentadas, ya sea que uno se acerque desde la fe o desde un secularismo que, después de leerlo, quizás no parece tan secular como pensábamos. Y nos deja con una pregunta final, una idea provocadora para seguir masticando. Onfray critica duramente ese ateísmo cristiano, esa idea de mantener la moral cristiana pero quitando a Dios de la ecuación. Y esto plantea un desafío enorme. ¿Es realmente posible construir una ética completamente nueva, desde cero, que esté libre de 2000 años de impregnación religiosa? ¿O estamos, de alguna manera, condenados a pensar dentro de ese marco, incluso cuando más intentamos escapar de él? Esa es la gran pregunta que queda flotando en el aire. Una pregunta para seguir pensando. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo en Del libro al micrófono. Para más exploraciones como esta, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.